Y nos lleva esto a nuestra siguiente crónica de economía y vamos a continuar hablando de Javier Milei con Martín Gripo. Martín, seguimos ahondando en lo que ha sido este primer mes de la presidencia. Así es, Ángela, porque Milei llegó con la promesa que hizo al momento de llegar a su gobierno sobre que acabaría con la inflación, pero no le puso una fecha concreta sobre cuándo esto podría ocurrir. Recordamos que la gestión de Alberto Fernández finalizó con más del 140% de inflación anual. Lo que sí aseguró Milei en su llegada es que el país no tiene dinero y para lograr una estabilidad en las finanzas públicas en su gobierno, la única alternativa son las medidas de ajuste o de shock, como las denominó. Una de las primeras acciones del gobierno fue aplicar una devaluación del 54% del peso argentino frente al dólar estadounidense. Esto generó un importante aumento en los precios. Y si bien los datos sobre la inflación nacional que ofrece el Instituto de Estadísticas y Censos se conocerá recién este jueves, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que solo en ese distrito durante diciembre la inflación fue del 21,1%, Ángela. Un decreto de necesidad y de urgencia y la denominada ley Omnibus son estos temas que han generado choques con varios sectores sociales y políticos. Claro, Ángela, porque las medidas anunciadas por Javier Milei, que comenzaron a ser debatidas este martes en el Congreso Nacional, despertaron el descontento de varios sectores. Y esto se debe a la intención del líder libertario de desregular la economía. ¿Y esto qué significa o qué quiere decir? Significa que el Estado no tenga injerencia en temas que para este gobierno son exclusivamente del mercado, que es quien debe regular el día a día de la economía, según las declaraciones que realizó el propio mandatario argentino. Para analizar este tema hablamos previamente con Marcos Lucero. Él es analista económico y esto nos explica. Estas medidas son un cambio radical, un cambio de 180 grados en lo que viene siendo la política tanto interna como externa, de seguridad y en materia económica específicamente, es completamente diferente a lo que hemos tenido en los últimos 20 años. La expectativa es muy grande. La población más o menos percibe que va a tener unos 4 o 5 meses muy duros, con alta inflación, con caída del poder adquisitivo, con caída del salario real, con un fuerte ajuste en las tarifas de los servicios públicos, con un fuerte ajuste en los precios de los combustibles y una suba en general de los precios. Pero lo que dicen las encuestas es que la gente todavía mantiene un nivel de esperanza. Ha caído un poquito el apoyo al gobierno. Y tendríamos que hacer un repaso de algunas de tantas medidas que ha propuesto Milei. Así es, Ángela, porque son cientos las reformas que impulsa el gobierno argentino, pero analizaremos unas pocas que generaron grandes debates en los últimos días. No renovar los contratos de los trabajadores estatales nacionales que tengan menos de un año de vigencia, suspender la publicidad institucional del gobierno nacional por un año y reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54 son algunas de las medidas de la gestión de Javier Milei, al mismo tiempo que estableció reducir al mínimo las transferencias de dinero del Estado Nacional a las provincias. Además, se planteó no licitar más obra pública y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. También estableció reducir los subsidios a la energía y al transporte y lo que sí habló junto a su gabinete es en mantener y duplicar los planes de ayuda social. Además, estableció este gobierno que permitirá la libre importación de productos. A continuación, nuestro invitado nos amplía. Las primeras medidas que se implementaron, la verdad que tuvieron un fuerte impacto en la economía. Una de las primeras medidas fue la caída de las tasas de los plazos fijos. Es decir, estos instrumentos de ahorro e inversión que normalmente utilizan los argentinos por el hecho de que son de muy bajo riesgo, pasaron del 113% al 90 y pico por ciento anual, tasa nominal anual, y eso hizo que se redujeran, se desarmaran los plazos fijos y en estos 20 primeros días de gobierno ya llevan una caída del 25%. ¿Qué esperamos entonces para los próximos días? Ángela, el 24 de enero Milei deberá afrontar el primer paro nacional convocado por los sindicatos y será la tercera movilización en los pocos días que lleva de su mandato. Sin embargo, hay sectores que siguen mostrando su apoyo, según explica Marcos Lucero.
la verdad que en materia económica Argentina está viviendo momentos de transición. Las repercusiones que tuvo el nuevo gobierno en un principio fueron muy buenas en el mercado. Tuvimos las acciones líderes, por ejemplo, se vienen manteniendo con una leve tendencia al alza. Y al principio los indicadores como el riesgo país descendieron fuertemente, pero ahora están comenzando a incrementarse. Lo mismo sucede con el dólar blue y con los dólares financieros. El 10 de diciembre, por ejemplo, el dólar informal, el dólar blue, que se conoce aquí en Argentina, cotizaba a 1.000 pesos y en estos momentos está alrededor del 1.120 pesos, mientras que los dólares financieros pasaron de 900 a 1.200 pesos. Todo esto es por una gran incertidumbre también desde el punto de vista político. Lo hemos dicho, en su primer mes como presidente, el economista de extrema derecha Javier Milei ha enfrentado ya fuertes críticas a su plan de choque para devolver estabilidad a las finanzas argentinas en el largo plazo. Y por eso vamos a continuar hablando de este tema ahora con el análisis de Gonzalo Fiore. Él es abogado, magíster en Relaciones Internacionales y becario doctoral del CONICET. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar en Directo América. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Un abrazo. Claro que sí, y estamos también con Martín Gripo, nuestro periodista de economía, quien va a liderar este espacio para que veamos cómo avanza el gobierno argentino. Bueno, Gonzalo, buenos días para usted. La primera pregunta que quisiéramos analizar y tiene que ver con lo que ocurrió en las últimas horas, porque comenzó el tratamiento en el Congreso del paquete de medidas. Y quisiera preguntarle si usted cree que Milei cosechará los apoyos necesarios para llevar adelante su plan económico y de reformas. Bien, creo que tiene grandes posibilidades de cosechar los apoyos en el Congreso. En el Congreso, para quien no sabe, bueno, son en la Cámara de Diputados 257 diputados, se necesitan 129 para que se apruebe o 129 para que se rechace, ¿no? Por lo pronto, la oposición argentina habría que dividirla en dos grandes bloques de alguna manera. Por un lado está lo que tiene que ver más con el peronismo, con el kirchnerismo en general, hoy con la izquierda también, que es la oposición más dura al respecto, que está contra el fondo, digamos, de las reformas, ¿no? Y después lo que es la Unión Cívica Radical, el PRO, que tiene más que ver con una oposición a las formas, es decir, a esto de hacerlo por decreto, de mandar una ley y no discutirla, es decir, se aprueba todo o nada. Bueno, ese sector de la oposición, por supuesto, es el más proclive a, si algunas variables se dan, apoyarlo y votarlo. El gran tema es que por ahora el gobierno se muestra, si bien ha habido algunos indicios de que se puede llegar a negociar por parte de funcionarios del gobierno, pero el presidente Milei se muestra como intransigente al respecto y dice: esto no se discute, no se negocia, la ley es como la mandamos y punto. Entonces, eso es lo que creo que le molesta a este sector de la oposición más proclive a apoyarlo. Además que ha tenido varias expresiones, por lo menos desafortunadas. El presidente ha tratado a los diputados que quieren revisar algunos puntos de la ley como idiotas útiles, como coimeros, los ha acusado de esperar recibir coimas a cambio de votarle, es decir que este tipo de expresiones tampoco han sumado demasiado. Entonces, en principio uno podría creer que tiene grandes posibilidades de recibir el apoyo, pero por otro lado, si sigue intransigente con la ley, ahí lo veo más complicado. Bueno, pero esto tiene mucho que ver con las posibilidades que tenga su plan económico denominado el shock. ¿Usted qué opina sobre el arranque de este plan, dadas las protestas que ya se programan en Argentina, dados pues, los retos en el Congreso y también los retos judiciales? Bien, el plan económico por lo pronto ha empezado con grandes problemas en el sentido de la conflictividad social, ¿no es cierto? Como bien dicen ustedes, con aumentos de sueldo, con aumentos, perdón, de precios desmedidos y aumentos de sueldos nulos, justamente, ¿no? Y ese es el gran problema, que los salarios no están acompañando a la suba de los precios y que la inflación está comiendo aún más que antes, que ya veníamos con una inflación muy dura, pero ahora la inflación está comiendo aún más el poder adquisitivo, sobre todo de los sectores medios, ¿cierto? Entonces, esto está generando y está empezando a generar de a poco cierta conflictividad social. Creo que el gran problema económico del gobierno va a ser a muy corto plazo, en febrero, marzo, cuando acá comienzan las clases en los colegios secundarios, en las universidades,
cuando haya también que renovar alquileres, cuando empieza más la diaria de la vida, porque aún aquí estamos en vacaciones, enero suele ser un mes bastante calmo y bastante tranquilo en ese sentido, marzo tiene una inercia inflacionaria aún mayor, y cuando esto obligue al gobierno también a realizar otra devaluación, ya que los exportadores, el sector agropecuario está pidiendo una nueva devaluación porque ya el dólar oficial está quedando atrasado cuando uno ve los aumentos de precio y cuando uno ve la inflación, ¿no? Entonces, para liquidar divisas, lo que pide el campo es, bueno, devalúennos una vez más. Entonces, esto también va a su vez generar nuevamente una inercia inflacionaria. Entonces, creo que ahí está el gran desafío del gobierno, efectivamente, si logra contener o no el precio del dólar y hacer una devaluación aún más que nuevamente dispare todavía más la inflación. Gonzalo, usted habla de conflictividad social, perdón. ¿Cuál es el mensaje del sector sindical argentino hacia el gobierno, entendiendo que ahora a finales de enero se viene el primer paro nacional contra Milei y la tercera movilización masiva? Sí, respecto de la CGT, la Confederación General del Trabajo, lo que hace en este paro es reclamar, no necesariamente, aunque sí también está implícito la cuestión del plan económico, pero el paro se convoca justamente por el DNU, por el Decreto de Necesidad de Urgencia, que lleva adelante varias desregulaciones en materia laboral y también por la ley ómnibus, que va en la misma línea. El DNU, por ahora, sobre todo la cuestión laboral, está frenada en el Poder Judicial. Se han presentado varios amparos y la Cámara del Trabajo y varios tribunales inferiores ya dieron las cautelares necesarias para que este DNU la parte laboral no entre en vigencia, que es lo que reclamaba la CGT a la espera de un fallo de la Corte Suprema, que se espera que sea positivo en este sentido. Y por lo pronto el gran reclamo de la CGT es este, ¿no? Es que no se vote, que los diputados no voten la ley ómnibus, porque el paro es el 24, no es casual, el 25 de enero es cuando la Cámara de Diputados debería votar la ley ómnibus, entonces lo que está pidiendo la CGT es que los diputados voten en negativo y a su vez que se revea también, de alguna manera, la cuestión del plan económico y sobre todo del poder adquisitivo, de la merma en el poder adquisitivo de los trabajadores, que haya medidas para, de alguna manera, compensar esta situación. Pues muy bien, en últimas, Milei prometió que iba a convertir a la Argentina en una potencia mundial en el plazo del próximo medio siglo. ¿Usted qué opina de esa meta? Bueno, el gran problema, entiendo la necesidad también de hacer políticas y pensar políticas de Estado a largo plazo, creo que eso es fundamental para cualquier gobierno y es algo que en los últimos años parecía que la Argentina no lo estaba, de ningún gobierno lo estaba teniendo. El gran problema es que es difícil, creo, pedirle a la gente que haga un esfuerzo enorme y que que ajuste su nivel de vida, que vea sus salarios mes a mes, cada vez perdiendo cada vez más y más con la inflación, inclusive que pierda inclusive su trabajo, y que la promesa sea que dentro de 15 años se van a ver 2/3 de las mejoras, esto es lo que dijo el presidente, y que dentro de 45 años Argentina va a tener niveles de vida similares a los de Irlanda. Esto también es lo que ha dicho el presidente. Creo que no sé efectivamente cómo esto va a impactar socialmente y hasta qué punto se van a mantener los niveles de apoyo que escuchaba que decían antes en las encuestas, si la única promesa y la única expectativa es que dentro de 15 años la sociedad va a estar mejor y que dentro de 45 años va a tener niveles altos de vida, ¿no? Creo que la política también, y más hoy, exige soluciones cada vez más rápidas y cada vez más concretas. Pues bien, tenemos aquí el resumen de lo que podría ser este primer mes de Javier Milei al frente del gobierno y pues hemos hablado bastante, primero Martín en la crónica y ahora con nuestro analista sobre la ley Omnibus. Son más de 600 artículos que darían estos superpoderes legislativos al Ejecutivo hasta finales del 2025 y ahí es cuando plantea este proyecto que Argentina saldría de su situación de emergencia. ¿Cómo se perfila esto en el largo plazo? Porque pues si bien comienzan las discusiones ahora, esto apenas comienza. Sí, totalmente. Esto apenas comienza y creo que va a ser una discusión
larga. El gobierno lo que quiere es que esto se vote rápido y empezar ya a gobernar con los superpoderes, que en los hechos virtualmente significa un cierre virtual del Congreso, que quede para otro tipo de cuestiones, pero no para legislar efectivamente sobre la vida diaria de los ciudadanos argentinos, porque esa facultad ya le quedaría básicamente al presidente en caso de que se voten los superpoderes. Respecto de ese punto en cuestión, es el punto que mayor ruido hace entre los legisladores, inclusive los opositores más dialoguistas, más cercanos al gobierno, es la cuestión de otorgarle básicamente la suma del poder público. Yo lo que creo y lo que uno va avisorando es que a medida que van pasando las semanas, la situación social y económica se va degradando cada vez más y a pasos cada vez más rápidos, que tienen que ver también con la liberación de las tarifas, con los aumentos en los precios de los combustibles. Los combustibles vienen de aumentar básicamente cerca del 70% en los últimos 30 días y se espera una suba más del 30% a fin de enero, ¿no? Entonces, imaginen que esto está sumando al descontento social. Hoy un litro de nafta en la Argentina vale $1, cuando Argentina es un país productor. Entonces, en ese punto también esto está sumando a la conflictividad, y yo creo que hay que tener un ojo puesto en la política y otro ojo puesto en la calle. Pues es Gonzalo Fiore, analista invitado para Directo América. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes, hasta la próxima, un abrazo. Y por supuesto, gracias Martín, y nos vemos ya mañana con más noticias. Así es, hasta mañana, Ángela, muchas gracias.